tal? ¿Cómo les va? Ya nos saludamos. El mensaje de hoy lo titulé En las manos de Dios no hay límites y está basado en el milagro que hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Está relatado en los 4 evangelios, en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y reflexionar un poco sobre las enseñanzas de este pasaje, sinceramente. La verdad que fue de mucha bendición para mí reflexionar en este pasaje, estudiarlo, y espero que pueda transmitir algunas de las enseñanzas que tiene este pasaje. Vamos a pasar a la... Yo no sé si conocen, pero estuvo buenísimo el otro día cuando estaba estudiando, si bien no pudimos estar en la reunión del miércoles, en el mensaje de Jueces, el pastor que está tratando el tema del estudio de Jueces mencionó esta técnica. Hay una técnica japonesa que se llama Kintsukuroi o Kintsugi. No sé japonés, pero obviamente. Y habla, Kin es oro y Sugi es reparar. Es una técnica que está basada y acá lo muestra una vasija rota. Generalmente cuando hay una vasija en un lugar, en un hogar de cerámica y se rompe, y esa vasija era de utilidad o tiene un valor ornamental, hay unas personas, unos artesanos que con suma habilidad no quieren que eso se vaya a la basura. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacer una reparación y en los lugares donde se ha quebrado le ponen oro en polvo y la vasija queda como está en la tercera figura. Esto me pareció maravilloso porque esto nos habla del Señor Jesucristo, de lo que hizo con nuestras vidas quebradas, de que en definitiva una cosa que antes tenía utilidad o cierto nivel de utilidad, una vez quebrada y una vez tratada por el artesano, nosotros estamos viendo entonces cómo el artesano, después de tratarla con sus manos y poner sus manos y dejarla en sus manos, queda con más valor todavía y sigue teniendo más utilidad que la que tenía antes. Y me acordaba de ese versículo que dice, no fuimos rescatados con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo. Muchos o todos de los que estamos aquí en este momento en la Cena del Señor, somos testigos de lo que pasó con nuestras vidas quebradas por el pecado, con muchos problemas, pero después el Señor restauró nuestras vidas y las hizo nuevas. Y un poco lo que tiene que ver el mensaje de hoy es esto, no un poco, todo lo que tiene que ver. Ponernos en las manos de Dios, ¿no? Dar lo que tenemos y ponerlo al Señor para que Él lo trate y para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Pasamos a la otra. Y yo no sé si quieren ver el relato o quieren que lo lea. Ver el relato tarda 4 minutos. Leerlo quizás un poco menos. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a verlo. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Bien, la verdad que, bueno, al leer esta historia vemos lo que sucedió. Es una historia que impactó tanto en la vida de los discípulos que está contada en los 4 evangelios. La tenemos contada en Mateo capítulo 14, la tenemos también en Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 y San Juan capítulo 6, que de aquí parte el relato, ¿no? Evidentemente impactó en los discípulos de una manera tremenda. Imagínense que dice que solamente el relato de San Juan nos dice que alimentaron 5,000 hombres. Supongamos que cada uno de esos hombres estaba con su esposa y quizás algún niño, entonces habría que multiplicarlo por 3. Había entre 10,000 y 15,000 personas. Fue un milagro impresionante. Y yo pensaba también en los protagonistas de esta historia. Primero las multitudes, en primer lugar, 10,000, 15,000 personas que estaban siguiendo cautivadas por lo que pasaba con el Señor. El relato de San Juan lo está diciendo, que lo seguían por los milagros que ellos estaban viendo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo entonces que esas personas estaban cautivadas, y muchos no lo seguían porque creían en Jesús, sino por lo que veían, asombrados, como una cuestión de distracción. Pero me interesa rescatar un poquito lo del grupo, las personalidades. El Señor Jesucristo era el otro protagonista, la multitud, los discípulos, y obviamente no puedo dejar de lado en la historia a ese muchachito que trajo los 5 panes y los 2 peces.
pero las cuestiones, las personalidades distintas. Fíjense la elección que había hecho el Señor Jesucristo, y esto tiene la primera enseñanza. Por un lado, el apóstol Pedro, un tipo impulsivo, una persona que dijo, Señor, quiero entrar al mar con vos, y después empezó a hundir. La persona que le dijo en la cena al Señor, yo no te voy a negar, Señor, yo voy a ir con vos hasta la muerte, me vas a negar 3 veces, le dijo, yo no quiero que mueras. Cuando estaba el Señor también en el monte de la transfiguración, allí con Moisés y Elías, le dijo, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Y Dios le dijo, mirá, este es mi hijo amado, a él oíd. Un tipo impulsivo, hablador, fervoroso. Después lo tenemos a otra persona, Mateo, un traidor a la patria, por así decir, Mateo. Encima recaudador de impuestos, que estaba expoliando a sus congéneres. Y con él también el Señor había elegido a Simón, Simón el celote. Los celotes eran como el ejército revolucionario del pueblo, no sé si alguien vivió en los 70, muchos de aquí sí, o los montoneros. Y era como que estuvieran un montonero con uno de las Fuerzas Armadas, más o menos, en un mismo grupo. Dos pensamientos totalmente distintos. También lo tenemos a Tomás, una persona que, fíjense que cuando Tomás el Señor había resucitado y estaban los 10 discípulos juntos, Tomás no estaba. Él se había ido a meditar y a tratar de absorber la pérdida y la muerte del Señor Jesucristo solo. Y miren ustedes lo que es esto, ¿no? Aquí tenemos una enseñanza también. Los 10 discípulos que estaban juntos vieron al Señor resucitado que se le apareció. Y Tomás no lo pudo ver y se perdió una bendición de no verlo. Cuando los discípulos se lo contaron, casi con un pensamiento agnóstico, dice, si no veo, no creo. Si no toco sus marcas en las manos o en los costados, no voy a creerlo. Y después estaba Andrés. La verdad que Andrés me encanta. El copado, el tipo que me encantaría tenerlo en la puerta de la iglesia, Andrés, ¿no? Porque si viene alguien y pregunta, ¿hoy hay mensaje en la iglesia? ¿Hoy hablan? Sí, pasá, el mensaje te va a hacer bien. Habla Carlos de la Llave, es un tipo copado, un pastor que tiene buen mensaje y demás. Imagínense si estuviera Tomás en la puerta, un tipo medio áspero, y mirá, no sé qué te va a pasar. Porque depende, hoy habla Guillermo Jiménez, y hay días que está, cuando está bien, habla bien, y si está mal, no sé qué te va a pasar. No me gustaría tenerlo a Tomás. Pero qué maravilloso que todo esto, un poco para describir las personalidades, ¿no?, de cada uno de los discípulos. Andrés, el tipo que traía gente siempre. Él, con su carácter afable y demás, empático, traía a la gente al Señor Jesucristo. Lo vemos siempre, lo trajo a Simón, lo trajo al chico, lo llevó a los griegos, siempre trayendo gente al Señor. Ahora bien, y después no me olvido de Juan y Jacobo, los hijos del trueno les puso el Señor. No sé si porque, pero tenían vozarrones grandes, ¿no? Imagínense predicando en la iglesia a Juan y Jacobo un día, a los gritos totales. Pero quizás el Señor le puso ese nombre apuntando al futuro porque eran muy intensos, muy hiperkinéticos. Los tenemos a Juan y Jacobo diciéndole al Señor, no te recibieron en las ciudades de Samaria. ¿Se acuerdan de esa historia? Y le dicen, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo, Señor? Increíble, querían consumir, como hizo Elías, los querían consumir. Y después lo tenemos a Juan, en el capítulo 8, ya transformado por las manos del Señor como a esa vasija, predicando en las ciudades de Samaria, Hechos capítulo 8. Y después cuenta la historia que Juan dice que en su vejez se levantaba, transformado por el carácter del Señor, ya con esa personalidad antes explosiva que quería matar a todo el mundo, diciendo, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Esas son las personalidades distintas, y esta es la primera enseñanza. El Señor nos convoca en una iglesia con personalidades totalmente distintas. Nosotros venimos de lugares absolutamente distintos, con historias distintas. Somos distintos y al Señor le encanta que seamos así. ¿Transformados? Sí, transformados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos une en la iglesia de Dios.
Y el Señor es lo que nos une y es lo que da armonía en la iglesia de Dios. No nos perdamos, como Tomás, esa oportunidad tan grande de descubrir al Señor resucitado, porque se había ido solo a mascullar y a rumiar, ¿no?, la muerte del Señor Jesús. Esa prueba tremenda que vivieron los apóstoles. Y estemos con los demás hermanos, estemos juntos, por Zoom, por cualquier lado, por cualquier medio, para no perdernos de la bendición del Señor Jesucristo. Hoy nos pide lo mismo el Señor, ¿no? Puede haber un Simón el Celote, puede haber un Mateo, puede haber un hiperkinético, recaudador de impuestos y todo, pero ahora somos transformados por el Espíritu Santo y tenemos un propósito. En primer lugar, estar con el Señor. Tenemos que estar con el Señor en privado. Los discípulos venían de realizar una obra que el Señor les había encomendado. Tenemos que estar con el Señor en privado. Necesitamos la oración, necesitamos de la meditación. Tenemos que estar en comunión también, juntos los demás hermanos. Esos 10 minutos que vivimos al principio, haciéndonos bromas, hablando de lo que nos pasa, son hermosos, hermanos. Y las reuniones de oración son hermosas también, porque nos toca orar con personas que quizás nunca oramos en ningún momento o en otro momento, y la verdad que compartir las cuestiones personales es algo realmente intenso para la vida espiritual y nos da oportunidades para dirigirnos a Dios. Y la otra cosa, una era que estuvieran con Él y la otra para que enviarlos, para que fuéramos. Nosotros y los apóstoles somos los representantes de Dios en la tierra, somos embajadores, embajadores plenipotenciarios. ¿Vieron ese término? Dice, es el embajador plenipotenciario. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Por eso nos pusieron el título de embajadores. ¿Qué título que nos puso el Señor? ¿Qué título que nos puso? Y qué responsabilidad tenemos, ¿no?, de ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y después me hacía esta pregunta que la hago acá al final de la placa. ¿Cómo es nuestra personalidad, no? ¿Nos dejamos transformar o todavía tenemos el carácter impulsivo que tenían Juan y Jacobo, o Simón el Celote, que era un subversivo? ¿Fuimos transformados por el Señor, como Juan, que primero quería consumir en fuego a los samaritanos y después les predicaba, como decía en Hechos 8? Ojalá que Dios haya transformado y día tras día transforme nuestras vidas de tal manera que podamos hacer la obra de Dios. Esperen que no me pasa la pantalla. A ver. Ahí va, ¿no? Sí. Bien, ahí pasó, listo. Ah, no. Perdonen. Ahí está la otra placa. Ahí está. No, no pasa. Ahí va. Ahí está. Le seguía una gran multitud, dice, y acá tenemos la otra enseñanza. A pesar del cansancio que Jesús le había dicho, vamos a descansar, el Señor dice que viendo la multitud, esto está explicado también en Lucas, dice que comenzó a sanar, en Marcos, comenzó a sanar a los enfermos. En Lucas también dice lo mismo y comenzó a enseñarles. Y acá hay algo interesante. El Señor no pudo con ese genio sanador y ese genio de Él, porque Él es amor y Él es compasión. Dice que comenzó a enseñarles y comenzó a sanarles. ¿Aprovechamos todas las oportunidades que nosotros tenemos? ¿Las aprovechamos? ¿O estamos demasiado cansados? ¿O estamos demasiado ocupados o apurados, ¿no?
Es una pregunta para que nosotros reflexionemos y las tomemos. Tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades porque eso es lo que el Señor nos enseñó. Después en Mateo capítulo 14 y San Juan 6, 5, 7, Jesús le pregunta. Y acá tenemos que unir un poco lo que sucedió. En Mateo capítulo 14 dice que fueron al Señor, todos los discípulos, crearon como una especie de junta directiva, y se fueron a encarar y le preguntaron, Señor, imagínense, los discípulos venían de predicar, habían ido a otros lugares, estaban cansados. El Señor mismo le había dicho, vamos a descansar y subamos al monte. Pero el Señor vio y tuvo compasión de esas personas y de las multitudes, y dice que comenzó a enseñar y a sanar. Pero ¿qué sucedió? Se estaba haciendo de noche, y los discípulos dijeron, mirá, imagínense lo que habrán hablado, ¿no? Con las personalidades de ellos. Sigue hablando, se está haciendo de noche, miren toda la gente que hay, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Y fueron y dijeron, Señor, mirá, despedilos, que se vayan a las aldeas, tienen que comer, tienen que comprar comida. Y hay veces que esa es nuestra actitud, ¿no? También, cuando tenemos personas que vienen a la iglesia con problemas y demás, y decimos, mirá, este tiene más problemas que los Pérez García, más problemas que los de Montaña Rusa, no sé, lo que ustedes quieran, pero no obramos y somos impacientes y tenemos otras cosas y no dejamos que el Señor obre. Pero miren qué interesante. El Señor obviamente no se deja amedrentar, sabía lo que iba a pasar y pregunta, ¿dónde vamos a comprar para toda comida para toda esta gente? Le pregunta a Felipe, porque Felipe era de la zona, quizás conocía algún supermercado, ¿no? Algún supermercado chino abierto o algo por el estilo, y dice, ¿podría ir a comprar algo? Y miren qué interesante esto. A mí me encanta cuando el Señor hace preguntas. Una de las maneras de enseñar del Señor no es dando mensajes, es preguntando. Las nuevas técnicas de aprendizaje hablan de que ahora, incluso la que nosotros estamos aplicando en Right Now, en la plataforma que tiene la iglesia, nos enseña de esta manera de aprendizaje. Leer todo y después hacer preguntas sobre y contestarlas uno mismo. Dicen que es una de las maneras más efectivas para aprender, que todas las demás formas están un poco obsoletas. El Señor no hacía pregunta, y no era una pregunta retórica, es decir, que ya lo hacía para afirmar su argumento. El Señor le estaba preguntando a Felipe porque sabía lo que iba a hacer, para realzar lo que iba a hacer después, el milagro que iba a hacer después. Y lo hacía para enseñar también. Es importantísimo esto, que el Señor preguntaba para enseñar. Muchas veces nosotros los cristianos somos como evangelistas estilo catarata, cuando le predicamos a alguien. Díganme, ¿nunca recibieron el llamado de un telemarketing ofreciéndole algún producto por teléfono? Bueno, cuando atienden el teléfono, ¿cómo hacen? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Yo soy... Y bueno, le vengo a ofrecer a usted un producto... Y a veces nosotros somos predicadores efecto catarata. No le damos respiro a la persona. El Señor hacía preguntas para llevar a la reflexión. El Señor hacía preguntas para saber qué es lo que estaba pensando el otro, y en base a eso, entonces, hablaba, predicaba y le daba el mensaje, ¿no? Los discípulos, como dije, hicieron una junta directiva, y muchas veces nosotros hacemos juntas directivas pensando que sabemos más que el Señor Jesucristo. Y los cristianos a veces despedimos a la gente y que se la arreglen en otro lado, y no es así. Que vayan a otro lado a arreglar sus problemas. La iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica. A mí me encanta esta terminología. Una comunidad terapéutica espiritual, en donde las personas que vienen se sientan gratificadas, sientan un espacio donde puedan hacer catarsis, sientan un espacio donde puedan encontrar contención, donde encuentren personas amables como Andrés, donde encuentren personas que oren por ellas, que se preocupen. Eso es lo que está buscando, donde vean reflejados en cada uno de nosotros al Señor, una comunidad terapéutica. Dios nos dio las herramientas, hermanos. Tenemos la oración, tenemos material bíblico, el estudio de la palabra de Dios, recursos a disposición en Internet,
un montón de recursos para poder estudiar la palabra de Dios y capacitarnos. Y cuando viene una persona hacia nosotros, ahora no va a venir a la iglesia, nuestro testimonio es importantísimo, que sea un testimonio real, no que nos pongamos una careta y nos disfracemos de cristianos. Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar, ¿no? Y nosotros podemos usar las herramientas que el Señor nos ha dejado para dar un buen testimonio para Dios. Como los discípulos en aquel entonces, pasamos a la otra placa, nuestra mente está limitada porque nosotros nos estamos conformando al esquema y a los moldes de este mundo. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12:2? Decía, no te metas en el esquema de este mundo, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar es esquema. Y hay algo interesante. Si nos metemos en ese esquema del mundo, obviamente nos vamos a limitar y vamos a pensar y actuar de acuerdo a los moldes del mundo. Y para actuar de esa manera seguramente vamos a estar limitadísimos. Entonces yo diría que, utilizando una palabra que hoy se usa mucho, debemos de construirnos del mundo en nuestra vida y construirnos de acuerdo al hombre que Dios quiere que seamos, de acuerdo a su imagen y semejanza, y no limitar a Dios como trataron de hacer los discípulos y decirle lo que tiene que hacer y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. El versículo 6, 8, 9 dice, Andrés trae al niño, y como dije antes, Andrés se caracterizaba por eso, siempre trayendo personas a Jesús, siempre tendiendo puente. Somos así, somos como Andrés. Andrés lo hacía de una manera natural. ¿Lo hacemos de una manera natural? ¿Le decimos a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que nos hace bien juntarnos con la iglesia y orar? ¿Nos hace bien leer la palabra de Dios? ¿Lo hacemos naturalmente? ¿Nos sale? ¿O nos confundimos y nos escondemos entre la multitud y hablamos de lo que todo el mundo habla y no de lo que debería hablar un cristiano? Desafiémonos a decir lo que nos pasa cuando Dios lo hacemos socio de nuestra vida, cuando Dios está en nuestra vida, y que la oración nos trae paz, y que la lectura de la palabra nos trae paz. Desafiémonos para contarle a la gente eso, y hacerlo natural, en forma espontánea. Y eso tiene un valor impresionante para las personas. Y aquí está el mensaje central de esto, ¿no? Hubo un contraste entre los discípulos y el niño. Todo judío llevaba una canastita, por eso sobraron 12 canastas. Pero hay algo interesante, el único que estuvo dispuesto a traer los 5 pancitos, pancitos de cebada, que eran chiquititos, y los 2 peces, fue el niño. Los discípulos quizás podían haber dado también, algo llevarían en su canasta, no era que la traían vacía, pero el niño entregó lo poco que tenía y eso lo cambió todo. Y acá está el mensaje central de esta historia. Si no ofrecemos a Dios nada, Él no va a tener nada para usar, hermanos. Si no le damos lo que tenemos a Dios, Él no puede hacer nada con nuestras vidas. Pero puede tomar lo poco que tenemos, lo poco que somos, y convertirlo y multiplicarlo, y en algo grande quizás, en algo que nosotros no imaginamos. Y este es el mensaje central. Si no le damos nada a Dios, Dios no puede hacer nada con nuestras vidas. ¿Qué es aquello quizás que Dios te está pidiendo hace tiempo y no se lo das? Porque considerás que no va a marcar una diferencia en la vida, ni tuya ni en la de los demás. ¿No será tiempo hoy de darle al Señor tu vida? Y no estoy hablando de darle cosas materiales. También hay que darle cosas materiales. Dios nos manda eso. Tu tiempo, tu juventud, tu adolescencia, tus capacidades que Dios te ha dado, tus dones, tu talento, tu profesión, tus habilidades. Hay un montón de cosas que podemos... Tu loncherita, le dio la loncherita, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿La loncherita?
te dio la viandita le dio. Entonces, Dios no multiplica lo que no le damos. Jesús necesita esas cosas, hermanos, necesita de nuestra viandita. Se la podemos dar, estamos dispuestos a dar, creemos que Dios lo puede multiplicar y modificar nuestras vidas. Creemos que Dios tiene planes para nosotros, porque sinceramente lo leemos, decimos qué versículo maravilloso y toda la historia, lo practicamos. Practicamos estar con el Señor, practicamos lo que hacía Andrés de tender puentes. ¿Tenemos fe en que Dios eso lo va a multiplicar? ¿Somos fieles en darle al Señor la ofrenda que tenemos que darle de acuerdo a cómo nos prospera el Señor? ¿Le damos la viandita? Puede que no sea mucho, no te avergüences de acordar a la viuda que depositó una blanca, la monedita más chiquitita, pero eso no te da derecho a vos a no darle lo que es del Señor, ¿no? Poco es a menudo muchísimo en las manos del Señor. Otra enseñanza fundamental es que, si bien al principio hubo una junta directiva que le dijo al Señor lo que tenía que hacer, después hubo interacción entre los apóstoles, y eso está bárbaro. Dios quiere que interactuemos en la iglesia. Fíjense que después el Señor dijo, bueno, vamos, multiplicó, dio gracias, ordenó, y los discípulos hicieron un trabajo en común. Allí estaba Mateo, el traidor a la patria. Allí estaba Simón, el subversivo. Allí estaban los locos, ahí Juan, todos haciendo una misma tarea. Características diferentes, personalidades distintas. Dios nos quiere así en la iglesia. Personalidades distintas, alguno más hiperkinético que otro, sí. Otro más empático, sí. Otro menos empático, más callado, sí. Pero nos quiere juntos trabajando en nuestras tareas, tenemos una responsabilidad. Y es maravilloso que en la diversidad Dios formó una iglesia, un cuerpo, y así nos quiere, juntos trabajando. Otra cosa es que la edad no representa un límite. Y otra cosa también es, como dice Thomas Griffith en el versículo 6:12, Dios hizo su parte. Fíjense, primero, el mundo está pereciendo, dice Thomas Griffith, ¿no? La multitud representada en esa gente. El mundo perece. Los discípulos impotentes ante esa situación, despídelos. Pero allí había un perfecto Salvador. Y esto es importante considerar estos tres aspectos. Tenemos un mundo que perece, hermanos, y más en la Argentina. Tenemos la ley del aborto que se ha hecho ley ya, y el presidente diciendo maravilloso, ¿no? Tenemos la ideología de género, tenemos tantas cosas, un mundo que perece. Me da lástima ver a niñas festejando, niñas de 12, 13, 14 festejando el aborto. Allí tenemos nosotros algo que hacer. No nos sintamos impotentes. Pensemos que Dios también quiere llegar a esas personas. Quiere llegar a esas personas que antes había 2 géneros, hombre y mujer, hoy hay 20 casi. ¿Estamos preparados para predicarles a esas personas, para traerlos amablemente a Dios? ¿O solamente estamos preparados para discutir y para defenestrar sus argumentos? ¿Podemos pensar que alguien pañuelo verde va a venir a nuestra iglesia? Tenemos que orar por esas personas y tenemos que estar preparados, tener estrategias, y tenemos que orar a Dios para que Él nos prepare para atraer a esas personas que necesitan de Dios y están absolutamente desorientadas, ¿no? Y tenemos que creer que Dios es capaz de transformar como lo hizo con nosotros. Y es muy importante considerar esos 3 aspectos. El apóstol Pablo decía, cuando me consideré débil, allí reposó el poder de Cristo. Considerémonos débiles para que repose el poder de Cristo y Dios pueda hacer la obra y multiplicarla en nuestras vidas. Por último, existe una lección en las obras. El Señor dijo, no tiren nada, junten todas las obras. Y aquí yo me pongo a pensar que Dios nos puso a nosotros como administradores, nos puso como embajadores a administrar el Evangelio, nos puso como líderes espirituales de nuestro hogar. Formamos un hogar con nuestra esposa, tenemos hijos de los cuales no somos dueños, pero tenemos una responsabilidad para con ellos. Tenemos bienes, tenemos una responsabilidad. ¿Cómo administramos nuestros bienes? ¿Lo hacemos
como hace todo el mundo? ¿Estamos pensando en qué gastarlos? ¿O estamos pensando en que un hermano está necesitado y ese hermano necesita? ¿Qué hacemos también con nuestros dones? ¿No hacemos nada? ¿Enterramos la moneda y punto? ¿O sinceramente ponemos nuestros dones en las manos de Dios para que Dios los multiplique? La verdad que todo esto me llamó a la reflexión y les digo, hermanos, primero pensé en mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Le doy la loncherita? ¿Le doy la viandita a Dios para que Él la multiplique y haga algo con mi vida? A pesar de que no me llega mucha agua al tanque, a pesar de que, como antes hablábamos, nos duele ¿cómo es? Nos duele la espalda y nos ponemos la almohadilla térmica. Hermanos, no hay edad, no hay límite. Tenemos fuerzas todavía, utilicémosla para el Señor y el Señor va a multiplicar también nuestra fuerza. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio para administrar? ¿Somos austeros? ¿Somos responsables? ¿Lo derrochamos? ¿Derrochamos nuestro tiempo? Es una respuesta que cada uno debe contestarla, ¿no? Y pongo como ejemplo la iglesia de Macedonia. No lo voy a leer porque se hace muy largo ya. Y con esto ya voy dando término a esta prédica. El apóstol Pablo decía, y acá está, que ponía de ejemplo a los hermanos de la iglesia de Macedonia. ¿Y sabe lo que dijo en el 2 Corintios capítulo 8? Dice que incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron primero a sí mismos al Señor y después dice que dieron. Y dice y el apóstol pone como ejemplo al Señor, que siendo rico se hizo pobre. Entonces, el ejemplo de los hermanos de Macedonia estaba poniéndolo para los corintios, para la iglesia de Corinto. Nos entregamos primero al Señor y le damos la viandita para que Él la multiplique. Ponemos en las manos del Señor, en ese artesano que quiere darle una nueva forma y darle mayor valor a nuestras vidas. Miren, quizás, y con esto ya termino, habrán escuchado esto, depende de quién son las manos, ¿no? O depende en las manos de quién nos ponemos. Yo no sé si alguna vez han jugado al básquet. Yo no jugué al básquet, pero alguna vez lo intenté. E intenté tirar la pelota al aro. Y bueno, obviamente le fallé un montón de veces. Pero obviamente se generó mucha torpeza en mí, pero una cosa es cuando está en mis manos y otra cosa es cuando está en las manos de Manu Ginóbili. Por eso digo, depende de quién son las manos. Miren lo que hizo Ginóbili en esta jugada que quedó para la posteridad, ¿no? Espero que se pueda reproducir. Ginobili, the 40-year-old. El Manu Ginóbili. Entonces, en mí la pelota, y puedo intentar un montón de veces hacer algo, pero bueno, también puedo intentar, si tengo un pincel en mi mano, y bueno, a lo sumo puedo decir, Adriana, me dirá, Guille, ya tenés que pintar la habitación, tenés que ponerte las baterías y hacer algo con ese pincel. Pero en las manos de Miguel Ángel, y hubiera pintado la Capilla Sixtina, como lo hizo él, ¿no? Como está acá. Miren lo que hizo, una belleza. Por eso digo, depende de quién son las manos. Y como leímos en esta historia también, el Señor hizo algo con los 5 panes y los 2 peces, hizo un milagro y alimentó a más de 15.000 personas, o a casi 15.000 personas, ¿no? Entonces, por eso digo que depende de quién son las manos. En las manos del Señor, 5 panes y 2 peces pueden alimentar a casi 15.000 personas. En mis manos, a lo sumo puedo compartir con alguien. Eso que el Señor tiene en sus manos. Pero ahora también otra cosa, unos clavos en las manos mías pueden servir para arreglar
alguna silla o algo por el estilo, y seguramente lo voy a hacer con bastante torpeza, eso que hago con algunos clavos. Pero unos clavos en las manos del Señor consiguieron la redención de nuestras vidas. Unos clavos en las manos del Señor consiguieron la redención de nuestras vidas. Y como decíamos al principio, esa misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue la sangre que hizo que reparara nuestras vidas, ¿no? Como aquel jarrón. Y hay otra cosa que también es fundamental, que en las manos de quién querés estar. ¿Querés estar en las manos de Cristo resucitado? Las manos del Señor resucitado tienen las marcas de los clavos de la cruz. Tienen esas marcas que el Señor dejó en la cruz para nuestra salvación y que resucitó para consumar la obra de redención. ¿Qué mejor que estar en sus manos para que el Señor multiplique cada uno de nuestros dones? Y aquí está la pregunta que cada uno de nosotros tiene que contestar, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que contestar esta pregunta y solamente nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entregale tu tiempo, entregale tus talentos, entregale las cosas materiales, entregale tu profesión, entregale todo al Señor. Todos los días tenemos que hacer lo que hizo el chico, para que el Señor lo pueda multiplicar y lo pueda transformar en algo que sea para su gloria. Que así sea, que Dios nos bendiga.